Bueno, bienvenidas a todas las afroditas que se sumaron hoy a esta clase, a esta charla, ¿no? Vamos a compartir ahí un poco el condensado de información que nos trae una diosa tan antigua, que tiene tantas facetas, tantos relatos, desde la antigüedad hasta hoy, que es la diosa del amor, de la belleza, de las relaciones, de lo que nos da disfrute, lo que nos hace gozar de la vida. Venus, para los romanos, es la misma diosa que Afrodita, para los griegos. Tiene representaciones también en las culturas más antiguas, en la sumeria, la acadia, la babilónica, como Inanna o como Ishtar, que son diosas que hablan de lo femenino, ¿no? De la relación con lo femenino, con la sexualidad, la sensualidad, el deseo, el disfrute, el goce, la fertilidad también, esto de propagar la vida, ¿no? De ser portadoras de matrices que replican la vida, que traen abundancia, que traen prosperidad. Y hoy por hoy observamos este planeta, ¿no? Que desde la astronomía llamamos Venus también en honor a esa diosa romana, con todas sus antecesoras. Y Venus, cuando nos fijamos en la etimología del nombre, viene del latín venerius, que significa venerar y también significa venéreo. Entonces, Venus nos habla de venerar la vida. De hecho, vena tiene el mismo prefijo que Venus, que es por donde corre la vida, ¿no? Por donde corre la sangre. Y acá en la sangre que corre por las venas está el pulso vital, esa veneración a la vida, cuando una disfruta de la vida, le está haciendo honor a la vida. Así como también los vínculos y los lazos, tanto los familiares, los de sangre, como la unión de la sangre, cuando tenemos relaciones con otras personas, cuando tenemos descendencia. Entonces Venus es el planeta que nos habla de los vínculos, de las relaciones. Y venéreo, ¿no? Esta otra palabra que viene de la misma raíz, está muy asociado justamente al acto sexual, al acto de disfrutar, y es curioso que el significado que más está difundido es el que está relacionado a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es como también un poco el estigma del placer, ¿no? Como el peligro que tenemos cuando disfrutamos demasiado. Como que hay algo ahí del placer y de cómo vivimos el placer que también roza como ese lado oscuro, ¿no? Esa otra cara del deseo, que tiene que ver con el temor a la muerte, está del otro lado a la vida, ¿no? Veneramos la vida, pero le tememos a la muerte, y son dos caras de la misma moneda. Y Venus es un planeta que tiene dos fases, en realidad tiene tres fases marcadas, pero tiene dos naturalezas opuestas complementarias. En su ciclo, Venus pasa de ser de estrella de la mañana a ser estrella vespertina. Durante un periodo de 9 meses, vemos a Venus salir por el este, por el oriente, cuando empieza a clarear, antes de que salga el sol, se adelanta al sol, y es el lucero que alumbra el día antes de que salga el astro rey. Y esta es una Venus que está asociada a la diosa también venusina Atenea, a la diosa Pandemos también, que es la versión más estratega de Venus, que está más asociada a la guerra, a la conquista del deseo. En realidad, Venus nos habla de deseo y su opuesto complementario Marte nos habla de la acción, de la conquista, de la lucha por el deseo, pero la faceta de Venus asociada a la estrella de la mañana es la conquista del deseo a través de la estrategia, no tanto a través de la acción masculina, que es Marte, sino a través de la estrategia.
el mover hilos, el poder tener como cierta frialdad para generar esas estrategias que a veces son manipuladoras, como a veces hay algo ahí de lo venusino caprichoso que se vuelve un poco manipulador, de quiero esto, lo consigo a cualquier costo, ¿no? Y por otro lado tenemos la naturaleza venusina que tiene que ver con la estrella vespertina. Después de pasar entre 8 y 9 meses viéndose a la mañana antes de que salga el sol, hace una conjunción al sol y pasa, después de 8 días que desaparece del cielo, pasa a verse en el oeste, en el occidente, luego de que el sol se esconde. Y esa es la naturaleza venusina más celestial, más idealista, más soñadora, más intuitiva, un poco más lunar, más conectada con las emociones, con la intuición, con una forma más pasiva del deseo. El deseo soñado que a veces nos cuesta bajarlo a la realidad. Y es tan marcada estas dos naturalezas que tiene Venus, que algunos antiguos creían que eran dos astros diferentes, hasta que se estudió, se observó lo suficiente el cielo para darse cuenta que eran las distintas fases de un mismo astro. De hecho, los mayas fueron unos grandes observadores de Venus, de esta estrella, y el calendario, uno de los calendarios con los cuales diagramaban el año, las decisiones de cultivo, las decisiones sociopolíticas como casamientos, guerras, estaban asociados a los movimientos de Venus. Ellos tenían un observatorio que se llamaba el Caracol, donde se la pasaban observando a Venus y haciendo anotaciones de los movimientos de este planeta con una precisión alucinante, y fueron los que marcaron las etapas del ciclo de Venus de una manera muy precisa. Tenemos la fase que se le llama uraniana, esa fase de estrella de la mañana, perdón, de estrella vespertina, cuando sale en el ocaso por la tarde, la parte donde desaparece del cielo, que es cuando está muy cerquita del sol y no se llega a ver en el cielo, y la parte donde empieza a verse como lucero de la mañana. Y todo ese ciclo dura 584 días, que es 1 año y medio aproximadamente, ¿no? Que son estos dos ciclos de entre 8 y 9 meses, que también se corresponden al periodo de gestación humana. Entonces, desde la antigüedad fue vista Venus como la diosa de la fertilidad, de la abundancia, y también la estratega que llevaba a buen puerto, a la prosperidad, a la abundancia en la guerra, en las alianzas, en las asociaciones políticas o en los matrimonios. En esta danza que hace Venus con el Sol, donde hace conjunciones superiores e inferiores, ahora les voy a explicar un poquito más detallado qué es eso, pero Venus va haciendo conjunciones por donde pasa más cerquita de la Tierra o más lejos de la Tierra, y ahí va cambiando su naturaleza. Cuando pasa bien cerquita de la Tierra es cuando Venus está retrógrada y es cuando pasa a verse por la mañana. La conjunción que tuvimos hoy de Venus fue una conjunción superior, cuando Venus está lo más lejos de la Tierra, pasa por detrás del Sol. En vez de pasar entre el Sol y la Tierra, pasa por detrás del Sol, y ahora la vamos a empezar a ver dentro de algunos días, dentro de unos 4 días más o menos, la vamos a empezar a ver cerca del horizonte al oeste por la tardecita. En estas conjunciones que va haciendo al Sol, Venus va dibujando este pentagrama, que también se le llama la rosa de la vida, o la estrella de Venus. Por eso el término Venus Star Point, que significa punta de estrella, porque es una definición que acuñó Ariel Gutman, una astróloga estadounidense, que escribió muchos trabajos sobre el ciclo de Venus, donde fue analizando la conjunción, la unión del Sol con Venus, viendo cómo dibuja esta estrella perfecta de 5 puntas,
que se va repitiendo cuando lo posicionamos sobre la rueda zodiacal, siempre en los mismos 5 signos del zodíaco. Cada punta de estrella tarda aproximadamente 100 años o un poco más en cambiar de signo. Toda la estrella se va moviendo entre 1 y 2 grados cada 8 años, que es lo que tarda en armar la estrella completa. Entonces, se van moviendo muy lento de signos y marcan temáticas venusinas a nivel global y colectivo. Estándares de belleza, valoración, a qué se le da valor como sociedad, cuáles son los hábitos de consumo. Está muy demostrado que uno compra acorde a su sistema de valores, a lo que le parece valioso, lo que le parece bello, y muchas veces lo que le parece bello o valioso está asociado a sentimientos o emociones, a deseos de sentirse de determinada manera. Todo eso está estudiado desde el marketing y tiene su analogía con estos Venus Star Point, cómo han cambiado las tendencias globales de consumo a través de estos cambios de era venusinos que se dan en un ciclo más corto, digamos, cada 8 años, pero en un ciclo mucho más amplio, cada 100 años. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Esto es como una primera introducción, como para entender un poco la temática de Venus, que es muy distinta a Venus, a ver, está relacionada, pero no es Venus natal, no es lo mismo que lo que representa Venus en la carta natal, el Venus Star Point natal, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, Venus dibuja una geometría en el cielo. Acá vemos, por ejemplo, esta flor que se llama Dama de Noche, donde vemos la estrella de 5 puntas y el pentagrama de la vida reflejado. Esto es geometría sagrada, está asociado al número áureo, a la proporción áurea, que vamos a ver ahora, que es la matemática universal. Es una relación, una proporción que está demostrada que está en todo lo natural y en todo lo creado por el hombre. Hasta sin darnos cuenta, inconscientemente replicamos estas proporciones porque son orgánicas, porque son naturales y porque es lo que nos genera sensación de estabilidad, de belleza y de armonía, que son las cualidades de Venus, justamente. Venus rige, como Venus rige por un lado a Tauro, que tiene que ver con el disfrute, con el placer, con los valores, también rige a Libra, que tiene que ver con la equidad, el equilibrio, lo justo, la justa proporción de las cosas. Entonces, esta justa proporción que nos da estabilidad, que nos da sensación de paz, de armonía y por lo tanto una belleza estética, está reflejada en la matemática sagrada, en la proporción orgánica de las cosas, como esta flor, como el corazón de una manzana. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, esta misma representación de Venus tallada en una ermita en San Bartolomé, dentro del cañón del río Lobos, en España. Y estos ciclos de Venus, donde pasa una conjunción al Sol, luego pasa 9 meses con una naturaleza, ¿no? Siendo vista, por ejemplo, a la mañana, luego tiene otra conjunción al Sol, luego pasa a ser vista de la noche, hasta formar un ciclo completo, lo vemos en el rosario. El rosario está compuesta por estas 5 diademas, donde cada perla más grande, digamos, está marcando ese cambio de naturaleza, y cuando estiramos el rosario, tiene una forma muy similar al glifo de Venus, ¿no? Este es el símbolo de Venus. Así que bueno, Venus como símbolo del valor, de la armonía, de la divinidad, está representado tanto en culturas y en religiones como en la naturaleza. Acá, por ejemplo, vemos esto de la proporción áurea, ¿no? Que es el número pi,
que es un número irracional, no se lo puede describir con números naturales. El gráfico de este número es este espiral, el espiral de la vida, que está representado en el caracol, por ejemplo, en nuestra oreja, y nosotros como humanos también tenemos nuestra propia proporción áurea, formamos una estrella de 5 puntas en nuestra proporción física. Tenemos este pentagrama. Bien, así es como se ve un ciclo de Venus, lo voy a agrandar un poquito más. Así es como se ve un ciclo de Venus sobre la rueda astrológica, ¿no? La estrella de 5 puntas se viene repitiendo en los signos de Aries, Leo, Capricornio, Géminis y Escorpio. Cambian de signo de manera retrógrada, igual que lo hacen los nodos lunares, por ejemplo. De hecho, en el 2021, no recuerdo ahora si fue el 2021 o en el 2022, tuvimos una Venus Star Point en el grado 29 de Libra, porque ya empezamos a transicionar, igual ahora las próximas van a ser en Escorpio, pero de a poquito se está viviendo un cambio de era donde Venus, esta punta de estrella, va a empezar a pasar a Libra. Lo mismo que la punta de estrella que está en los primeros grados de Aries va a empezar a pasar a Piscis. Pero de manera general el ciclo que estamos viviendo aún hoy a nivel era humana tiene que ver con estos 5 signos. El Venus Star Point que tenemos hoy se da en el grado 13, prácticamente 14 de Géminis. El próximo lo vamos a tener en Escorpio, el siguiente en Leo. Acá en las flechitas va marcando cómo es el ciclo. El siguiente en Aries y el último en Escorpio. Dentro de 8 años vamos a volver a tener otra Venus Star Point en Géminis. Bien. Ahí estamos. Bueno, hecha esta introducción, este resumen, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Antes de que me meta, me gustaría ahora empezar a contarles un poco de mitología, de cómo nace Venus, de dónde viene, qué representa, y empezar a hablar de Géminis, de este signo donde vamos a tener, bueno, donde acabamos de tener hoy este Venus Star Point. Cami, yo tengo una duda, no sé si después lo vas a decir, o cada cuánto tiempo tarda en cada signo, cada start point. 8 años, porque en realidad hace una punta de estrella y luego hace la próxima en el siguiente signo, y recién cuando completa la estrella completa, tenemos el ciclo de Venus completo, la estrella completa, tarda 8 años. Pero entre un Venus Star Point y otro tenemos 9 meses. O sea, cuando hablamos de Venus Star Point, hablamos de conjunciones de Venus al Sol, ¿no? A eso se le llama Venus Star Point. Tenemos estas conjunciones entre Venus y el Sol cada 9 meses aproximados. A veces son 8 meses, 8 meses y medio, 9 meses. Gracias, Cami. Hay un detalle en este ciclo que para no confundirlas, pero bueno, lo voy a detallar, lo voy a especificar un poquito más. Vieron que les conté que hay 2 tipos de conjunciones que hace Venus al Sol. Una conjunción con Venus retrógrada, cuando Venus está yendo hacia atrás en el zodíaco, que es cuando está más cerquita de la Tierra. Obviamente todo visto desde nuestro punto de vista terrestre, ¿no? No es que Venus se sale de su órbita y se acerca a la Tierra, sino que la vemos pasar entre la Tierra y el Sol. Es cuando Venus está retrógrada.
Y eso se considera como una Venus nueva. Es un nuevo inicio en temas venusinos. Es como que Venus se renueva en esa conjunción. Ahora, cuando Venus pasa por detrás del Sol, que es la conjunción que tuvimos hoy, representa una Venus llena. Es tener un momento de visibilidad de resultado en temas venusinos. Son momentos de cosecha en estos temas venusinos. Es cuando las cosas se ponen más álgidas. Así como en la luna llena tenemos ese clímax emocional donde nos sentimos con las emociones a flor de piel, donde todo se expone mucho más, donde la energía está mucho más hacia afuera. Cuando tenemos una Venus llena, cuando tenemos estas conjunciones superiores de Venus, las temáticas venusinas están caldeadas, están en su clímax. Relaciones, vínculos, temas de valorización, temas de dinero, temas de finanzas, todos los temas que rige Venus, temas de fertilidad. Y entre una Venus nueva y una Venus llena en el mismo signo pasan 4 años. Tuvimos en el 2020 un Venus Star Point en Géminis, que fue una Venus nueva, fue con Venus retrógrada, y que además se dio como preludio a un eclipse lunar que hubo en Sagitario. En el 2020 los nodos lunares estaban en el eje Géminis-Sagitario. Así que hoy, que tenemos esta Venus llena en Géminis, esta nueva Venus Star Point, estamos cosechando los resultados o viendo la evidencia de todo lo que se transformó a nivel vincular, a nivel valores, desde el 2020, desde el año de la pandemia. Y Géminis habla de la diversificación, habla de abrir nuevas posibilidades, habla de cuestionar verdades, de que se desmitifican cosas o se descubren, se reinterpreta la historia, ¿no? Como que se descubren cosas o se empieza a transformar el uso de la palabra, las definiciones, todo ese mundo geminiano, que es el mundo del entendimiento, del uso de la palabra, que es lo que justamente nos hace comunicarnos y ponernos de acuerdo, el uso del lenguaje, se empieza a ver la ambigüedad, ¿no? De cómo cuando para uno tiene un significado y para otro otra, nos es difícil ponernos de acuerdo, cuando en realidad lo que tenemos, el mayor desafío que tenemos es aceptar la diversidad de puntos de vista. En vez de querer que el otro venga hasta acá, o que el otro quiera que yo vaya hasta allá, hasta su punto de vista, es poder encontrarnos en el medio y entender justamente eso, que tenemos distintas miradas, distintas maneras de pensar, distintas maneras de comprender. Entonces, esta Venus Star Point nos da la posibilidad de afianzarnos en cierta amplitud de pensamiento, cierta amplitud de perspectiva, donde podamos integrarnos, donde podamos comprender que el otro ve las cosas de una manera distinta. Hay que ver ahora, que eso lo vamos a dejar para el final, dónde cae en la casa, en qué casa astrológica cae en cada carta natal, porque eso va a traer como una información mucho más precisa a nivel personal de qué me trae este tránsito, porque por ejemplo, si Géminis representa mi casa 8, por ejemplo, que tiene que ver con los traumas de la infancia, el subconsciente, la sombra de la personalidad, puedo estar entendiendo mi propia historia de una manera distinta en este momento. Puedo estar teniendo conversaciones que me clarifican o que amplían mi visión de lo que fue mi propia historia, y eso hace que revise cómo me estoy sintiendo con respecto a mi pasado. Va un poco por ahí. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Flori, ¿querías decir algo, que tenés la mano levantada? No, perdón, lo tengo de cuando estabas explicando, estabas respondiendo la pregunta
a Clary de cuánto tardaba de pasar de un signo a otro, y ahí lo dijiste, que entre 8 y 9 meses va de un start point a otro start point de otro signo, digamos. Claro, claro, y tenemos de a 4 años el cambio entre una Venus nueva y una Venus llena en el mismo signo. Y cada 8 años tenemos la vuelta completa, la estrella completa. Cada Venus nueva y llena en cada signo, digamos, ¿no? Son ciclos dentro de ciclos. Es una geometría compleja, porque va pasando en esa espiral por distintas fases. Bien. Bueno, vamos un poco al relato de Afrodita Venus en la mitología. Hay dos mitos, así como Venus les contaba, tiene estas dos naturalezas tan marcadas, hay dos mitos distintos sobre el nacimiento de Venus. El más antiguo que se conoce de la mitología griega es que Urano, que era el cielo estrellado, se replegaba sobre Gaia, que es la Tierra, cada noche y le hacía hijos, le engendraba hijos. De Gaia empezaron a salir titanes, gigantes, ninfas. Y después Urano no se hacía cargo de esos hijos. Entonces Gaia estaba cansada de parir y parir hijos y que Urano no respondiera por ellos, entonces le pide a su primogénito, que es Cronos. Cronos es Saturno para los romanos, justamente el dios del tiempo, que es un titán también, es su primogénito, le pide que castre a su padre, que le corte los testículos. Entonces, Cronos va y le corta los testículos a Urano, a su padre. Estos caen al océano, y de la esperma que había en esos testículos, mezclado con la espuma del mar, nace Afrodita, que es llevada a la orilla, transportada en una concha de mar o en un caracol de mar. Entonces, acá se representa, ¿no?, cómo Venus viene a traernos el deseo de plasmar esos ideales más altos, porque nace de Urano, nace del cielo. El cielo representa como lo celestial, lo ideal, lo más elevado, ¿no? Los humanos desde la antigüedad miramos el cielo y nos inspiramos. Algunos ven dioses, otros ven un solo Dios, otros ven una fuente de vida, otros ven un gran misterio, pero hay algo ahí de lo espiritual, de lo sutil, de lo ideal, que está por lo alto, que representa esas cualidades que Venus trata de bajar a la Tierra. ¿Y cómo las baja? Con Saturno, ¿no? Como con las leyes del tiempo y del espacio. Saturno, que es Cronos, que es el dios del tiempo, de alguna manera castra, o sea, corta con tanta idealización, con tanto imaginario para traerlo acá a la Tierra. Y lo curioso es que Venus es la primera diosa nacida, porque tenemos a Gaia, que es la Tierra. Tenemos a Urano, que es un titán. Tenemos a Saturno, que es un titán. Tenemos a Neptuno, el océano, que es otro titán. Antes de Afrodita había titanes y había otros tipos de seres míticos e inmortales. Pero a partir de Afrodita hay una diosa con figura humana, con las proporciones de la figura humana. Otro de los mitos de Afrodita dice que nació de Zeus. Zeus, para los griegos, es Júpiter, para los romanos, que es el opuesto complementario a Saturno. Júpiter nos habla de expansión, Saturno de castración, de castidad, de contracción, de límites. Júpiter es la expansión, el optimismo.
Y Júpiter, Zeus, que en ese momento era el dios de los dioses, había destituido a Urano, tiene relaciones con una titana que luego se arrepiente o le entra miedo porque un oráculo le había predicho que ella iba a engendrar hijos suyos que iban a ser más poderosos que él y lo iban a destituir. Entonces se la traga, pero esta titana ya había concebido a un hijo, que era esta diosa, Afrodita, y desde su barriga de Zeus sale Afrodita, que nace por la cabeza de Zeus. Y representa a la diosa estratega, que después tiene algunos linkeos con el mito de Atenea para los romanos, que es otra de las diosas asociadas a Venus. Atenea, que es la diosa de la guerra, la diosa de la estrategia, las artes de guerra y las manualidades. Entonces, justamente estos dos mitos, el primero representa como a esa Venus celestial, uraniana, más intuitiva, más sensible, más soñadora, que es la Venus vespertina, la estrella de la noche, y el segundo mito representa la naturaleza de Venus más estratega, más calculadora, que es la Venus vespertina, la estrella de la mañana. Perdón, la vespertina es la de la noche, el lucero del alba, ¿no? La estrella de la mañana. Y esta diosa Afrodita, que hoy se encuentra con el sol, al encontrarse con el sol, se energiza, es la unión con la fuente de vida, con eso que nos da la vida, que a través del calor y de la luz del sol es que se expanden y se propagan diversas, miles y muy bonitas formas de vida acá en la Tierra, como también a través de esta geometría universal, a través de esta proporción áurea y de esta armonía, ¿no? Que baja desde los fotones del cielo a través del Sol hasta la Tierra. Esta Venus se encuentra con el Sol y nos irradia esta frecuencia, ¿no? De belleza, de armonía, de justicia, de valores. Pero lo hace desde el signo de Géminis, ¿no? Que es el signo que está en la porción del cielo donde sucede esta conjunción. Y Géminis tiene que ver con lo doble, con lo gemelar, con lo dual. Hay muchos mitos en astrología representados por gemelos o por mellizos. En estos mitos de gemelos tenemos dos tipos de hermanos, los hermanos que se pelean, los rivales, o los hermanos inseparables, los que tienen ese amor fraternal, los que cooperan entre sí. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda a Caín y Abel, que es el primer mito en la Biblia que representa la pelea entre hermanos. Caín y Abel son hijos de Adán y Eva después de haber sido exiliados del Edén. Y Abel era pastor, Caín era agricultor, y ambos le hacen ofrendas a Dios para ganarse su perdón, para ganarse su bendición. Y Dios acepta el sacrificio de las ovejas primogénitas que le regala Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín, que le ofrecía los frutos de su tierra. Y esto hace que Caín se ponga muy celoso, se enoje y lo mate a Abel. Entonces ahí ya vemos como la primera confrontación entre hermanos, los celos entre hermanos, la búsqueda de reconocimiento ante el padre o ante alguien de autoridad, que es como la madre de las discordias entre pares, como más allá de tener hermanos de sangre o no, lo podemos ver en nuestros iguales, en nuestros pares,
que de eso se trata Géminis, ¿no? De nuestros más cercanos. Después al lado, a la derecha, tenemos a Rómulo y Remo, que Rómulo y Remo son hijos de Marte, que son criados por una loba que los adopta, les da de amamantar, y son los fundadores de Roma. Pero estos hermanos también se pelean. De adultos, cuando van a fundar Roma, se empiezan a discutir y a no poder poner de acuerdo con dónde iban a fundar Roma, cuáles iban a ser los límites de esa ciudad, cuál era el territorio que le pertenecía a cada uno, y por este tipo de desacuerdo finalmente Rómulo termina matando a Remo. Acá tenemos otro mito de hermanos gemelos, que son Castor y Pólux. En la primera imagen de la izquierda tenemos el nacimiento. Castor y Pólux nacen de una de las tantas aventuras que tuvo Zeus con humanas, ¿no? Zeus era el dios de los dioses, tenía a su esposa Hera en el Panteón griego, pero le gustaban mucho las humanas, se atraía por su belleza, por su hermosura, y siempre hay un montón de mitos de realmente violaciones, ¿no? Donde Zeus se transforma en algún animal generalmente que era del agrado de estas damas y las engañaba para tener relaciones con ellas. Es el caso de esta humana, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba casada felizmente, y cuando la ve en un estanque, se transforma en un cisne y se acerca a seducirla, tiene relaciones con ella, pero ella después tiene relaciones con su esposo también. Al cabo de 9 meses, esta mujer pone 2 huevos. De uno nacen los hijos de Zeus, que son semidioses, ¿no? De Zeus con una humana, son inmortales, y del otro huevo nacen 2 hijos humanos. Castor es un hijo humano y Pólux es un hijo semidios, inmortal. Y estos 2 hermanos crecieron con un amor fraternal, con una unión donde eran inseparables. La gente decía que eran como el mismo ser dividido en 2 cuerpos. En una pelea quisieron raptar a 2 hermanas con las que se querían casar de otro reinado. Los pretendientes de esas hermanas que se iban a casar con ella se pelean con Castor y Pólux, y Castor muere en la pelea porque era mortal. Pólux no concibe la vida sin su hermano, entonces le pide a Zeus que por favor le deje regalarle su inmortalidad a Castor para que vuelva a vivir. Lo que hace Zeus es negociar con Hades, con el rey del inframundo, y llegan a un acuerdo donde Castor y Pólux permanecen 6 meses juntos en el inframundo y 6 meses juntos en el Panteón, en el mundo de los dioses. Acá también está representada como esa dualidad, ¿no? Entre los hermanos, la mortalidad, la inmortalidad, el inframundo, el cielo. Y mitos como estos eran muy utilizados para explicar las estaciones también, ¿no? Los 6 meses de ir al inframundo, del invierno, del otoño-invierno, a los 6 meses de florecimiento de la vida, de primavera-verano, de vuelta, ¿no? a florecer, a interactuar. Acá tenemos otro mito entre hermanos gemelos, que son Apolo y Artemisa. Vamos a achicarlo un poquito, así entra. Apolo y Artemisa son hijos también de Zeus con Leto, con una ninfa, y son 2 hermanos que también comparten este amor fraternal, aunque no tienen un relato tan cálido, tan fraternal, tan cercano como Castor y Pólux, sino que más bien se respetaban mutuamente y se tenían mucha lealtad. Era como una relación muy leal, muy correcta, un poco más fría, pero
se cuidaban mutuamente la espalda, sobre todo en batallas. De hecho, están asociados a la guerra de Troya. Míticamente, Apolo reinaba esas tierras, entonces Artemisa lo acompaña en esa batalla de Troya. Y por último, tenemos el mito de Inanna y Ereshkigal, que son diosas sumerias, que representan la dualidad de la naturaleza femenina. Inanna es una diosa asociada a Venus, asociada a la belleza, a la fertilidad, a la vida, y Ereshkigal era la diosa del inframundo. Estas hermanas fueron distanciadas, no hay una pelea en sí misma, un conflicto de vida o muerte, pero sí hay un distanciamiento, porque Ereshkigal había sido exiliada al inframundo, mientras a Inanna le habían concedido el cielo y la tierra. Y esto a Ereshkigal le resultaba injusto. Entonces sentía rencor hacia su hermana Inanna. No sé, Inanna un poco le temía a la furia de Ereshkigal y a su oscuridad, y Ereshkigal a la vez repudiaba a Inanna, entonces no tenían mucho contacto la una con la otra. Pero en un momento Inanna necesita el favor de Ereshkigal, entonces decide bajar al inframundo a dialogar con su hermana. Como conoce los trucos de ella, tiene mucho resguardo, le pide ayuda a sus asesores, porque sabía que le iba a hacer pasar por pruebas, y así fue. Ereshkigal le hizo quitarse una prenda en cada uno de los 7 pasadizos que la llevaban hasta su recinto, y Inanna llega ante Ereshkigal desnuda. Y esto representa cómo para encontrarnos y conciliarnos necesitamos despojarnos de nuestros ropajes, necesitamos despojarnos del ego, quedar en esencia. Es solo la esencia la que puede entrar y salir del inframundo, la parte inmortal. Y representa esa transformación que tiene mucho que ver con lo geminiano, con esta transformación que sucede cuando nos comunicamos con otros. Géminis cambia el punto de vista porque es abierto a las nuevas interpretaciones, no se cierra en la propia interpretación de la propia historia, sino que al dialogar y encontrarse con otros, puede ir incorporando o cambiando de perspectiva o cambiando de opinión o sumando contrastes o condimentos a su propio relato y a su propio entendimiento. Entonces hay algo ahí de el no quedarse apegados a posturas rígidas o a personajes, ¿no?, que nos sirven para defendernos, atacar, para mantener cierta imagen, ¿no?, que nos resguarda, que le sirve al ego para defenderse muchas veces del propio juicio más que del juicio ajeno, y cómo cuando decidimos soltar estos ropajes y entrar a corazón abierto, a dialogar, podemos encontrar la conciliación y la unión en eso que parecía totalmente separado, distanciado. Que de hecho entre hermanos suele pasar mucho que a pesar de haber nacido del mismo seno familiar, cuando son hermanos de mismo padre y madre, muchas veces viven las mismas historias, pero cada uno las vive de manera totalmente distinta. Y esa diferencia de interpretación, de experiencia propia, a veces los distancia, pero cuando se vuelven a juntar y vuelven a encontrarse en el relato, los enriquece, porque les hace quizás cuestionar justamente esas verdades, ¿no? Como mamá cuando era chiquito era así. Ah, pero para mí mamá no era tan así, para mí mamá era asá. Ah, mira, no la había visto de esa manera, ¿no? Cómo podemos a veces desdramatizar incluso algunas situaciones dolorosas o encontrarle una nueva explicación a algunos hechos cuando vamos a hablar ahí a corazón abierto con nuestros pares que tienen
otra versión de los hechos totalmente distinta, o si bien a veces similar, con diferencias, acerca de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Hasta Flor la veo muy concentrada ahí anotando todo. Qué genia. Qué importante esto, ¿no? De resignificar esos relatos que a veces modifican la percepción que tenemos de nuestra propia identidad, ¿no? Como la racionalidad, la explicación, la mente está muy cerquita de nuestra identidad, pero no es nuestra identidad. Lo mismo que Venus, o sea, de hecho, Venus y Hermes, que Hermes, regente de Géminis, es Mercurio, es nuestra mente, son los dos planetas que están más cerquita del Sol. De hecho, viene Mercurio, Venus y la Tierra, ¿no? En nuestro sistema solar. Y en el zodíaco, siempre Mercurio y Venus son los planetas que están más cerquita del Sol, no se alejan mucho de él. Pueden estar un signo corrido para atrás o para adelante, no más que eso. Entonces están muy asociados a nuestra identidad, pero no son nuestra identidad, es lo que nos ayuda a construirla, a descubrirla, a ponerla en palabras, a ponerle experiencia, a encontrarnos desde el deseo, a encontrarnos desde el aprendizaje. Y todo esto se me hace muy significativo en este Venus Star Point porque justamente es en el planeta de Mercurio, en Géminis. Y es con el regente de este evento, Mercurio, en conjunción a Júpiter, también en Géminis. Entonces hay algo del entendimiento, del flexibilizar esas verdades absolutas que tenemos a veces muy guardadas, muy metidas debajo de la piel, para poder reencontrarnos con nuestra verdadera esencia, para volver a ver la vida con la inocencia de un niño, con esa apertura, con esa frescura, que es lo que nos permite también abrir nuevas posibilidades, abrir nuevos diálogos, abrir nuevos proyectos, porque es un evento que de por sí es, se podría decir, benéfico, ¿no? Nos trae abundancia, nos trae erotismo, nos trae vincularidad, nos trae juego, nos trae creatividad. ¿Qué vamos a gestar de acá a 9 meses? ¿Qué estamos dándole vida, ¿no? ¿Qué está pariendo en este momento, después de esos 9 meses anteriores? ¿Y qué nuevo vamos a gestar? ¿No? Como en ese ciclo de cosecha y siembra. Que tiene que ver con estos temas venusinos, porque no es lo mismo que una cosecha y una siembra de luna, que es de intenciones, de emociones, a un nivel mucho más profundo, más íntimo, más individual incluso, ¿no? Como de mi propia emocionalidad, mis hábitos, qué quiero para mi vida, sino que con Venus tiene mucho que ver con cómo disfrutamos de la vida, qué nos da placer, qué nos dan ganas de crear y qué nos dan ganas de crear con otros, cómo nos queremos vincular, a través de qué. Justamente Afrodita, esta diosa del amor, tuvo muchos amantes dentro de los mitos de Afrodita, y uno de ellos fue Hermes. De hecho, de la unión entre Afrodita y Hermes nace Hermafrodito. Justamente une estos dos nombres, Hermes y Afrodita. Hermafrodito era un dios muy hermoso y cuenta el mito que se estaba bañando en un pantano, en un lago, y en ese lago había una ninfa que es Salmacis, que lo ve y se enamora profundamente de él.
ella va, lo abraza, lo abraza, lo abraza, y él como que quiere salirse de ese abrazo, quiere que ella lo suelte, pero ella se aferra y lo sumerge en el pantano, lo lleva a las profundidades del pantano. Y le dice que no forcejee, que no patalee, que se deje abrazar, y le pide a los dioses que por favor los unan en amor y los fusionen como un solo ser. Los dioses escuchan esta clemencia de Sálmacis y lo fusionan en un solo ser. Cuando Hermafrodito sale del pantano, sale convertido en un cuerpo hermafrodita, con los genitales femeninos y los masculinos. Y esa transformación que sufrió Hermafrodito, que no fue pedida por él, hizo que, según dicen los textos, maldijera ese pantano y nombró que cada ser, cada dios o diosa que se bañara en esas aguas iba a perder su genitalidad de origen. Entonces, acá también hay algo de lo andrógino, de esta integración femenino-masculino que nace de esta unión entre Hermes y Hermafrodita, que de hecho este ciclo del Venus Star Point visto a nivel más global tiene mucho que ver con integrar la diversidad, con que hay muchas maneras de vincularse, hay muchas maneras de disfrutar a nivel sexual o a nivel sexoafectivo, donde hay personas que disfrutan con sus pares, hay personas que disfrutan con el sexo opuesto, hay personas que, no sé, disfrutan de miles de maneras diferentes, y hay algo en esta también integración de la diversidad que tiene Géminis, que es cada uno puede hacer lo que más le guste, ¿no? Como Géminis, de hecho, curiosea, le gusta como explorar, no es un signo que se cierre a una verdad absoluta, que las cosas son así porque, y esto está reflejado ya en este mito, ¿no? Tan antiguo, griego, y hoy por hoy vemos esta lucha por la visibilidad de las diversidades que quieren simplemente no ser juzgadas o no ser agredidas por hacer lo que les gusta hacer, ¿no? Como ahí hay un cambio en los valores sociales que también está muy asociado a Venus. ¿A qué entendemos por ofensa? ¿Por qué te agrede mi elección sobre mi sexualidad, ¿no? ¿Dónde están los parámetros? ¿Cuáles son las formas o la reformulación que tenemos que hacer sobre lo que está bien visto y lo que está mal visto? O a cómo vivo mi intimidad, si la expongo o no, porque también hay algo de la sobreexposición que a veces también es querer imponerle al otro mi verdad, ¿no? Entonces ahí hay como líneas muy finas o hilos muy finos a entretejer que tienen que ver con esta diversidad cultural que a veces nos cuesta tanto integrar, ¿no? De vuelta, cómo el hecho de que cada uno viva las cosas de manera distinta puede hacer que nos separemos, o puede ser que aceptemos las diferencias y que con ese contraste y esa diferencia abramos aún más posibilidades. A nivel valores sociales, a nivel proyectos, a nivel creatividad, a nivel búsqueda de soluciones de las grandes cantidades de problemáticas socioambientales que hoy tenemos como humanidad para afrontar. Así que bueno, este mito me parecía el más importante, por eso lo elegí para el final, porque representa la unión de Venus con Hermes, con Mercurio, o esta Venus en Géminis. Esta búsqueda de diferenciación. Y hay algo muy peculiar de este mito, que hay algo escorpiano acá en el pantano, ¿no? Como Hermes es abducido por este pantano, por esta ninfa del pantano, y sale del pantano transformado. Esto es algo muy escorpiano. Es una experiencia de transformación. Y Géminis
o Hermes, son energías que están en el mundo de las ideas, del pensamiento, de la intelectualidad. No puede haber un cambio de pensamiento real, no puede haber una innovación, un cambio de punto de vista o el integrar una nueva verdad si no paso la experiencia por la profundidad de la transformación psicoemocional, por ese lado escorpiano, como reflejando este mito a nivel interno, ¿no? A nivel arquetípico, psicológico, individual de cada uno. Yo puedo abrirme a un montón de información diversa, puedo escuchar a muchas personas hablar de un montón de cosas distintas en relación a un tema, pero si yo no lo paso por mi propio cuerpo y no me transformo desde la experiencia y desde lo que la experiencia a través de mi cuerpo me hace sentir, no va a haber una transformación real de un paradigma mental. Se va a quedar en información, se va a quedar solo en el lóbulo frontal de mi cabeza, no va a pasar a mi subconsciente, no va a pasar a mi inconsciente, no va a ser un cambio íntegro de mentalidad. Entonces hay algo ahí también de no escaparle a la intensidad emocional, de no escaparle a la experiencia, porque si no, todos podemos hablar de un montón de cosas, pero ¿qué te pasa a vos realmente? ¿Qué sentís? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te dice tu cuerpo? Y hay algo que se hace muy necesario ahí de volver al cuerpo y poner en palabras lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Puede ser esta Venus en Géminis también, un puente para encontrar maneras de comunicar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo en materia de disfrute, porque es eso que disfruta nuestro cuerpo lo que nos conecta con nuestra biología más humana, más natural, más orgánica. Y no puede haber nada errado, nada equivocado de lo que verdaderamente disfrutás desde la comunicación y la conexión con tu cuerpo. Pero ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando primero está la mente, cuando primero está el pensamiento, con todos los laberintos ya construidos, con todos los juicios, los sistemas de valores preestablecidos, que a veces inhiben la experiencia del deseo? ¿Qué piensan? ¿Quieren compartir alguna reflexión? ¿Hay algo de esto que les resuene? ¿Algo de todo? Ay, acá solo para acompañar y que no sientas ahí esa cosa de hablar sola con una pantalla. Pero qué hermoso esto de la comunicación con el cuerpo, con la experiencia, con el deseo. Nunca había escuchado a los femeninos en ese lugar y me pareció muy hermoso. Sí, que no es algo tan asociado a los geminianos justamente, pero es como la integración un poco de esta Venus en Géminis, que pide eso, ¿no? Pide como poder interpretar desde la propia experiencia, pasar por el cuerpo, entrar en una comunicación más genuina, más auténtica, con el propio placer, con los propios deseos, no solo a nivel sexual, sino a nivel creativo, ¿no? De hecho, la energía sexual es energía creativa y muchas veces nuestra libido no está puesta en las relaciones sexoafectivas, está puesta, no sé, en nuestra profesión, en el arte, en nuestro trabajo, en otro tipo de tareas, pero que también es importante, ¿no? Como darle ese lugar de valor, de importancia, de lo que nos construye. Bien. Bueno, y esta es la carta del Venus Star Point. La voy a centrar un poquito más. Ahí estamos. Esta es la carta del Venus Star Point. Acá tenemos la unión de Venus
con el Sol en el grado 14 de Géminis, y a la vez se da la conjunción de Mercurio y Júpiter en el grado 2 de Géminis, que es algo bastante particular de este Venus Star Point en sí. El hecho de que se den las dos conjunciones a la vez con el regente de este evento, junto con Júpiter, que podemos decir que es su opuesto complementario, ¿no? Mercurio rige a Géminis, Júpiter rige a Sagitario. Acá tenemos como la integración de este eje de creencias, sabiduría, filosofías de vida, y el aprendizaje, el cuestionamiento, la apertura de nuevos conocimientos. Entonces, este es un periodo muy bonito para abrirnos a nuevas experiencias, abrirnos a aprender cosas nuevas o a enseñar lo que conocemos hasta acá, nuestra sabiduría, animarnos a compartir nuestra experiencia con otros. La comunicación armónica, justa, proporcionada, la comunicación venusina está muy expandida estos días para llegar a acuerdos, consensos, o para también encontrarme con esas personas que resuenan similar, que tienen el mismo sistema de valores, que tienen la misma conciencia, personas con las que por ahí se me hace fácil crear. En este periodo de tiempo podemos estar atrayendo nuevas personas a nuestra vida o fortaleciendo los lazos con esas personas cercanas que ya están, pero que entra otro nivel de vínculo, otro nivel de intercambio, de ida y vuelta. Entonces, si hay proyectos en común, lo que sea que compartamos en la vida con esas personas se puede potenciar, puede fluir con mayor velocidad, con mayor diversidad también, ¿no? Con mayor riqueza. Entonces, aplicado a proyectos creativos, sobre todo en relación a la comunicación, ¿no? En todos sentidos. Si estoy creando un programa de radio, un podcast, estoy escribiendo un libro, estoy armando clases, estoy compartiendo saberes en rondas, lo que sea que implique la comunicación en alguna de sus fases con otras personas, si nace del deseo, de las ganas, del disfrute, puede traer muy buenos resultados. Y a nivel vincular personal, puede traer también como nuevos vínculos que vienen a traernos información nueva, que vienen a transformarnos y vienen también a transformarse con lo que nosotros tenemos para mostrarles. Hay algo acá con Marte, el complementario de Venus, que está en Aries, que acaba de unirse con Quirón, que hay que tener cuidado en absolutizar nuestros puntos de vista y nuestras interpretaciones, ¿no? Como el adelantarnos a conclusiones o el dogmatizar sin darnos cuenta, diciendo, bueno, las cosas son así y es simplemente que vos las ves así. A veces, por salir de una manera impulsiva, desde la acción de la comunicación, genero demasiada brecha, ¿no? Para poder ponerme de acuerdo con el otro, o incluso para que el otro entienda mi punto de vista. A veces son las formas de decir lo que hace que no nos entendamos más que el mensaje en sí mismo. Y eso también es algo a tener muy en cuenta con este tránsito. Al cómo me comunico cuando me comunico. Y detectar si en algunos escenarios o con algunas personas me paro desde el sabelotodo, la sabelotoda, ¿no? Como yo tengo la verdad, que eso es algo muy jupiterino, muy Sagi, de yo tengo la verdad, esto es así, ¿no? Y justamente Géminis me trae el cuestionar esas verdades rígidas. Y las más difíciles de cuestionar son las internas, porque viene alguien a decirme algo y yo lo tomo con pinzas, ¿ok? Me está mostrando esto, puede ser así, lo pongo en duda, busco otras versiones. Pero ¿qué pasa con las verdades propias?
con esas posturas internas que tengo tan definidas que no me las cuestiono y que me pasan desapercibidas a mí misma. Me doy cuenta de ellas cuando las expreso, cuando de pronto me encuentro, si activo el observador y me encuentro hablándole a alguien y decretando verdades, por ahí me doy cuenta que, che, pará, pero no sé qué tan así es esto. Entonces ahí también a estar muy, muy atentas a cómo encontrar la justa flexibilidad de pensamiento entre el no rigidizarnos con verdades absolutas, pero tampoco desprestigiar verdades comprobadas, ¿no? Que sería el otro lado de justamente esto que les decía antes. Si eso que yo estoy comunicando, lo estoy comunicando porque lo pasé por el cuerpo, lo pasé por la experiencia, y es mi verdad, es lo que yo sentí, es lo que yo viví, es lo que yo vi, percibí, nadie puede venir a decirme que esto está equivocado o que eso está mal. Pueden no tomarlo, pueden tener una experiencia distinta ante una misma situación, como los hermanos que tienen una experiencia distinta con la misma madre o con el mismo padre, pero mi experiencia es mi experiencia. Entonces ahí es donde no desprestigiar mi propia verdad, pero sí flexibilizar y abrirme a que nada es absoluto. No puedo imponerle al otro mi visión. Y cuando no se la trato de imponer, que es algo muy marcial, ¿no? De este Marte en Aries, que sale muy tempestivo a la hora de comunicar, cuando voy más desde el lado venusino, desde la armonía, desde el amor, desde el querer mostrar el punto de vista y poder empatizar con él, es como la comunicación, es como si fuera un puente, me acerco hasta la mitad del camino y dejo que el otro también se acerque, ¿no? Entonces encontramos un punto de encuentro donde veo tu punto de vista, podés mirar el mío, y no hay una cuestión conflictiva o colonizadora de querer colonizar al otro con mi idea o querer o dejar que el otro me colonice con su propia idea, ¿no? Entonces ahí está el compartir en vez del competir. Me Un encantó. placer, gracias por sumarse, tenía muchas ganas de compartirlo, así que para mí que estén acá y que me estén escuchando con tanta atención, con tanto amor, es un re regalo, así que bueno, gracias. Vos también debes tener algo no sé, en tu mapa astral, pero en la comunicación explicás súper didáctico, entendible, o sea, vas al punto, no es que te vas por las ramas, como que es súper fácil seguirte y entretenido, divertido. Gracias por eso, me encantó, me encanta escucharte siempre, desde siempre, ya sabes. Pero me encantó así la forma en que comunicas, me parece re linda, súper llega, por lo menos a mí. Y también me encantó que nos contaras sobre la mitología, aprendí un montón. Gracias, Gracias, Flor, fue interesante. gracias. Tengo ascendente en Géminis, Júpiter en Virgo en casa 3 y a Venus en casa 9, así que sí. Ahí va, claro, La claro. comunicación y los estudios, sí, es algo que me atraviesan. Sí, 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 sí. Gracias, Cami, por tu tiempo. Bueno, complemento esto a la Revo Solar que hicimos hace poco, así que es toda información que sigue sumando. Para nada, para estar más en consonancia y también poder ir pensando, a ver todo esto que bueno, me decís, cada cosa voy pudiendo pensarla con algo de un momento en que estoy viviendo, entonces bueno, creo que se trata de eso también, de poder aprovechar y de poder estar como bueno, más en consonancia con lo que va pasando arriba y abajo. Así Me que bueno, encanta. por todo y bueno, la mitología a mí me encanta. Así que bueno, lo disfruto un montón. Gracias por tu tiempo y bueno, más que nada por esto, por tomarte el trabajo de buscar las cartas de cada una para poder darnos ahí una palabra. Totalmente. Gracias, hasta la próxima. Hermoso, Cami, gracias. Gracias, gracias.
Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría compartida. Muy, muy valiosa. Gracias. Gracias.